Dicen que la Navidad es la época más cálida del año, ese momento mágico donde los corazones se ablandan, donde las familias se reúnen alrededor del fuego y donde el amor parece flotar en el aire como un perfume dulce y reconfortante. Pero tú y yo sabemos, querida amiga, que esa es solo una cara de la moneda, porque para aquellos que no tienen nada, para los olvidados, para los que caminan con los zapatos rotos sobre el asfalto congelado, la Navidad no es cálida. Al contrario, puede ser la noche más fría, más larga y más dolorosa de todas. Y no hay frío más cortante que el de ver la felicidad ajena a través de un cristal, sabiendo que tú estás del lado de afuera, invisible, como si fueras un fantasma en un mundo de vivos. Esa es la realidad que golpeaba el rostro de un pequeño niño llamado Lucas. Y antes de adentrarnos en esta noche llena de misterio y milagros, quiero invitarte a que te unas a nuestra gran familia aquí en el canal. Si crees en el poder de las historias para tocar el alma, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Y, por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo este video. Me encantaría saber hasta qué rincón del mundo está llegando esta historia de esperanza hoy. La ciudad esa noche brillaba con una intensidad casi ofensiva. Las luces doradas y rojas colgaban de cada poste de luz, de cada balcón, de cada vitrina. Había villancicos sonando en los altavoces de las grandes tiendas departamentales. Esas melodías alegres que hablan de paz y amor, pero que a veces suenan tan vacías cuando uno tiene el estómago pegado a la espalda. El viento soplaba con una furia helada, de esas que se meten por debajo de la ropa y calan hasta los huesos, haciendo que los dientes castañeen sin control. Pero en medio de ese torbellino de compras de última hora, de gente corriendo con bolsas llenas de regalos costosos y abrigos de piel, había un punto quieto, una pequeña figura que el mundo había decidido ignorar. Lucas tenía apenas 8 años, aunque sus ojos grandes y profundos cargaban con el cansancio de un anciano. Estaba sentado en un viejo banco de madera en una de las plazas más concurridas de la ciudad, con las rodillas pegadas al pecho, intentando conservar el poco calor que le quedaba en su cuerpo menudo. Su chaqueta, o lo que quedaba de ella, era 2 tallas más grande y estaba tan gastada que el viento la atravesaba como si fuera de papel. No tenía guantes y sus manitas estaban rojas, agrietadas por el frío, escondidas bajo sus axilas en un intento desesperado por dejar de temblar. Lo más desgarrador, mi amiga, no era su ropa sucia ni sus zapatos remendados con cinta adhesiva. Lo más triste era ver cómo la gente pasaba a su lado. Cientos de personas cruzaban esa plaza. Hombres de negocios con sus teléfonos, madres arrastrando a niños vestidos como príncipes, parejas de enamorados compartiendo bufandas. Pasaban a centímetros de Lucas. Rozaban sus pies con sus botas de cuero, pero nadie lo veía. Era como si el niño fuera transparente, una mancha en el paisaje perfecto de la Navidad que todos preferían borrar de su vista para no arruinar su espíritu festivo. Lucas observaba todo en silencio. No lloraba. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas, con ese frío, solo servían para congelarle las mejillas y hacerle doler más la piel. Miraba con fascinación y tristeza una escena que ocurría justo enfrente, al otro lado de la calle. Allí, tras el enorme ventanal de un restaurante de lujo, veía a las familias brindando. Veía los pavos asados sobre las mesas, el vapor saliendo de las sopas calientes, los niños riendo mientras abrían regalos anticipados. Veía el calor, ese calor humano que él tanto anhelaba y que parecía estar a años luz de distancia, protegido por un cristal blindado que separaba su mundo gris del mundo dorado de los demás. Imagínate por un segundo estar en su lugar. Tener 8 años y no entender por qué a ti te tocó el banco helado y a otros la silla acolchada. Lucas no sentía envidia. No había maldad en su corazón inocente. Solo sentía una inmensa confusión y una soledad que pesaba más que el hambre. Se preguntaba si había hecho algo malo, si Dios se había olvidado de anotar su nombre en la lista de los niños que merecían una cena. De vez en cuando, el aroma a castañas asadas de un puesto cercano llegaba hasta su nariz, provocándole un mareo repentino. Su estómago rugía, un sonido gutural que era su única compañía en esa noche bulliciosa. Lucas miró sus propias manos y sopló sobre ellas,
viendo cómo su aliento formaba una pequeña nube blanca que se disipaba en segundos. «Feliz Navidad», susurró para sí mismo, con una voz tan bajita que se perdió en el estruendo del tráfico. Lo dijo sin sarcasmo. Lo dijo porque recordaba vagamente que esas eran las palabras que se debían decir esa noche, aunque no hubiera nadie allí para escucharlas. La invisibilidad es un castigo cruel. Cuando nadie te mira, empiezas a dudar de tu propia existencia. Lucas veía a los perros con abrigos de lana paseando con sus dueños, recibiendo caricias y premios, y pensaba que, en esa ciudad, hasta las mascotas tenían más suerte que él. Un grupo de jóvenes pasó riendo, y uno de ellos casi tropezó con las piernas de Lucas. El joven ni siquiera se disculpó. Simplemente hizo una mueca de disgusto. Se sacudió el pantalón como si hubiera tocado basura y siguió caminando. Lucas encogió aún más las piernas, haciéndose una bolita pequeña, pidiendo perdón con la mirada por ocupar espacio, por estorbar en la foto perfecta de la ciudad. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, cubierto por nubes densas que amenazaban con dejar caer nieve en cualquier momento. Para los niños ricos, la nieve en Navidad era un sueño, una oportunidad para jugar y hacer muñecos. Para Lucas, la nieve era una sentencia, un peligro mortal. Si se mojaba, no tendría dónde secarse. Así estaba él, anclado en ese banco de la plaza, mientras las campanas de la catedral comenzaban a anunciar que la medianoche se acercaba. Lucas no esperaba nada. No esperaba un juguete, ni ropa nueva, ni siquiera una moneda. En el fondo de su alma rota, lo único que deseaba era que alguien, quien fuera, lo mirara a los ojos y le sonriera, confirmándole que él todavía era un ser humano, que todavía valía la pena. Pero la ciudad seguía girando, frenética y egoísta, dejándolo atrás en su isla de frío y soledad, sin saber que esa noche, en ese preciso banco, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que desafiaría la lógica y que nos enseñaría que, a veces, cuando nos sentimos más solos, es cuando la compañía más grande está por llegar. Lucas cerró los párpados con fuerza, no solo para proteger sus ojos del viento helado que levantaba el polvo de la plaza, sino para intentar escapar, aunque fuera por unos segundos, de esa realidad cruel que lo rodeaba. Porque dentro de su mente, en ese rincón sagrado donde guardamos lo que más amamos, Lucas no era un niño de la calle. En su memoria, Lucas todavía era el príncipe de una casa pequeña, de paredes pintadas de color crema, donde el frío nunca entraba porque el amor lo sellaba todo. Parecía que había pasado una vida entera, pero solo habían transcurrido 2 años. 2 Navidades atrás, Lucas no estaba en un banco duro y congelado. Estaba sentado sobre una alfombra suave, con pijamas de franela que olían a suavizante de lavanda. Recordaba con una claridad dolorosa el aroma que inundaba esa casa. Una mezcla de chocolate caliente con canela y el pino fresco que su papá, con tanto esfuerzo, había traído al salón. No eran ricos, ni mucho menos. Los adornos del árbol eran viejos, algunos hechos por el propio Lucas con cartulina y purpurina en la escuela, pero para él brillaban más que los diamantes que veía ahora en las vitrinas de la ciudad. Allí estaba su madre, con esa sonrisa que iluminaba la habitación entera. Lucas podía casi sentir la textura de su mano acariciándole el cabello. Podía escuchar su voz tarareando «Noche de paz» mientras terminaba de poner la mesa. Ella le decía que la Navidad no se trataba de los regalos grandes, sino de estar juntos. Y allí estaba su padre, un hombre de manos grandes y trabajadoras, que llegaba cansado pero siempre tenía fuerzas para levantarlo en brazos y hacerlo volar como un avión por el pasillo. En esos brazos, Lucas se sentía invencible. Nada malo podía pasarle en ese refugio. Era un hogar lleno de risas, de calor, de esa seguridad que da saber que hay alguien que daría la vida por ti. Pero la vida, amiga mía, a veces tiene giros tan injustos que nos dejan sin aliento. El recuerdo de Lucas se tornó oscuro, como una nube de tormenta que tapa el sol de golpe. Recordó esa noche lluviosa, apenas unos días antes de la Navidad pasada. Sus padres habían salido un momento en el viejo auto familiar para comprar algo que faltaba para la cena.
Volvemos enseguida, mi amor. Quédate viendo los dibujos, le había dicho su mamá con un beso en la frente. Ese fue el último beso, el último calor, el sonido del teléfono, la vecina que entró corriendo con la cara pálida, las luces azules de la policía, no festivas como las de ahora, sino frías, anunciando la tragedia. Un conductor ebrio, una carretera mojada, y en un segundo, el mundo de Lucas se hizo pedazos. Se apagó la luz de la casa color crema. Se acabó el olor a chocolate. Se terminaron los abrazos de oso de papá. Lo que siguió fue una caída libre hacia el abismo. Sin familia cercana que pudiera hacerse cargo, y con las deudas que aparecieron como buitres, Lucas perdió lo poco que le quedaba. La casa se vendió. Los juguetes se perdieron. Y él terminó rebotando de un lugar a otro hasta que el sistema le falló. O quizás, hasta que el dolor fue tan grande que huyó de todo, terminando en esa calle que no perdona. Al abrir los ojos de nuevo, el golpe de la realidad fue brutal. El contraste entre ese recuerdo cálido y el banco de madera donde estaba sentado le provocó un dolor físico en el pecho. Ya no había alfombra suave, solo adoquines sucios. Ya no había pijama de franela, solo esa chaqueta raída que dejaba pasar el aire. Y lo peor de todo, ya no estaba la voz de mamá diciéndole que todo estaría bien. Lucas se abrazó a sí mismo con más fuerza, intentando inútilmente recrear el abrazo de su padre. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se escapó de su ojo y recorrió su mejilla sucia antes de enfriarse en su barbilla. La memoria de lo que tuvo y perdió era un consuelo, sí, pero también era una herida abierta. Porque no hay nada que duela más en esta vida que saber exactamente lo que es la felicidad y saber que te la han arrancado de las manos sin que pudieras hacer nada para evitarlo. Allí, bajo las luces indiferentes de la ciudad, Lucas se sintió más huérfano que nunca. Pero los recuerdos, por más hermosos que sean, no llenan el estómago. Y el hambre, mi querida amiga, es una bestia impaciente que no entiende de nostalgias ni de tristezas pasadas. El hambre tiene garras afiladas y, en ese momento, comenzó a rasguñar las entrañas de Lucas con una ferocidad que lo obligó a levantarse del banco. Su cuerpo temblaba, no solo por el aire helado que cortaba la plaza, sino por esa debilidad profunda que te da cuando llevas más de un día sin probar bocado. Lucas se frotó el estómago, intentando calmar el rugido que parecía resonar más fuerte que los villancicos. Sus ojos se clavaron en una panadería que estaba justo en la esquina de la plaza. El lugar brillaba como un faro en la oscuridad. A través del cristal empañado por el calor de los hornos, se veían montañas de pan dulce, roscas de reyes anticipadas, galletas con formas de estrellas cubiertas de azúcar y pasteles que parecían obras de arte. El aroma a mantequilla caliente y vainilla se escapaba cada vez que alguien abría la puerta, golpeando a Lucas como una bofetada de realidad. Arrastrando los pies, con la vergüenza pintándole las mejillas de rojo, el pequeño se acercó. No quería molestar. Su mamá le había enseñado a ser educado, a nunca pedir sin dar las gracias, a no ser una carga. Pero el instinto de supervivencia es más fuerte que cualquier lección de etiqueta. Lucas se paró junto a la entrada, esperando a que saliera alguien. Salió una señora elegante, envuelta en un abrigo de piel sintética, cargando 2 cajas enormes atadas con cintas doradas. Lucas alzó la vista, con esos ojos grandes y suplicantes, y con una voz que apenas era un susurro dijo: «Señora, disculpe, ¿le sobrará un pedacito de pan? Solo un pedacito, por favor». La mujer se detuvo en seco, pero no para buscar algo en sus bolsas. Lo miró con una mezcla de susto y repulsión, como si Lucas fuera un insecto que acababa de aterrizar en su manga inmaculada. Apretó sus cajas contra el pecho, protegiendo sus pasteles como si el niño de 8 años fuera un peligroso criminal. «Niño, apártate», exclamó ella, con una voz chillona que atrajo la atención de varios. «Deberías estar en un albergue, no molestando a la gente decente que hace sus compras. ¿Qué falta de control hay en esta ciudad?». Y sin más, se alejó taconeando fuerte, indignada por el mal momento que el niño le había hecho pasar. Lucas se quedó allí, encogido,
sintiendo cómo las palabras de la mujer dolían más que el hambre. «Gente decente», había dicho ella. ¿Acaso él no era decente por tener hambre? ¿Acaso ser pobre le quitaba su humanidad? Antes de que pudiera recuperarse, la puerta de la panadería se abrió de nuevo. Esta vez no era un cliente, sino el encargado del lugar, un hombre robusto con un delantal blanco manchado de harina. Al ver a Lucas parado cerca de la entrada, su rostro se endureció. «¡Oye tú! ¡Largo de aquí!», gritó el hombre agitando un trapo sucio hacia Lucas como si estuviera espantando a un perro callejero. «¡Estás ensuciando la entrada! Mis clientes no quieren ver a un mendigo mientras compran su cena. Vete o llamo a la policía». Lucas no esperó a que el hombre cumpliera su amenaza. Dio media vuelta y corrió, o más bien tropezó, alejándose de aquel paraíso de pan y azúcar que le estaba prohibido. El corazón le latía desbocado, no por el esfuerzo físico, sino por la humillación. Cada no, cada mirada de asco, cada grito, era como una piedra más que cargaba en su pequeña espalda. Es doloroso ver esto, ¿verdad? Se nos encoge el corazón al pensar que un niño pueda recibir tanto desprecio en la noche que supuestamente celebramos el amor. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo muy serio. ¿Por qué crees que a veces nos volvemos tan duros ante el dolor ajeno? Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta indiferencia que sufrió Lucas. ¿Alguna vez has visto algo así en tu ciudad? Tu opinión es muy importante para entender el mundo en el que vivimos. Lucas siguió caminando sin rumbo entre la multitud. Veía a padres comprando globos para sus hijos. Veía a gente tirando sobras de comida en los basureros sin pensarlo dos veces. En un momento, vio un medio sándwich que alguien había dejado en el borde de una fuente. Su estómago dio un vuelco de esperanza. Pero justo cuando iba a estirar la mano para tomarlo, un grupo de adolescentes pasó corriendo, y por pura maldad o descuido, uno de ellos pateó el sándwich, haciéndolo caer en un charco de agua sucia y nieve derretida. Lucas se detuvo, mirando el pan empapado en el lodo. Fue la gota que colmó el vaso. Ya no tenía fuerzas para seguir intentando. La ciudad le había dejado claro el mensaje. No había lugar para él en esa fiesta. Él era un error, un borrón, algo que debía esconderse. Con la cabeza baja y el espíritu completamente roto, arrastró sus pies de regreso a su banco en la plaza oscura. Ya no sentía solo hambre de comida. Sentía un hambre voraz de dignidad, de un poco de compasión, de alguien que le dijera que él no era basura. Pero la plaza seguía fría, y la multitud seguía ciega. Lucas regresó a su banco con el paso pesado de quien carga el peso del mundo sobre unos hombros demasiado pequeños. Se dejó caer sobre la madera dura y gélida, sintiendo cómo el frío atravesaba sus pantalones remendados como si fueran invisibles. Ya no tenía fuerzas para luchar, ni para correr, ni siquiera para temblar. Su cuerpo había entrado en ese estado peligroso de entumecimiento, donde el dolor agudo del frío empieza a transformarse en un sueño pesado y engañoso. Sus manos, moradas y rígidas, apenas le respondían cuando intentó subirse el cuello de la chaqueta para cubrirse la barbilla. La plaza seguía llena de vida a su alrededor, pero Lucas nunca se había sentido más lejos de la humanidad. El rechazo de la señora del abrigo de piel y los gritos del panadero resonaban en su cabeza una y otra vez, confirmando sus peores miedos. Que él sobraba, que era un estorbo, que su existencia no tenía valor. Se acurrucó en una posición fetal, abrazando sus propias rodillas, intentando hacerse lo más pequeño posible, como si quisiera desaparecer en las grietas de la madera vieja del banco. Cerró los ojos y por un momento intentó invocar el rostro de su madre. Quería recordar el calor de sus abrazos, quería escuchar su risa, quería sentir esa seguridad que tenía cuando ella le decía que los ángeles lo cuidaban. Pero el hambre y el agotamiento le estaban jugando una mala pasada. Los recuerdos se veían borrosos, distantes, como si la niebla de la noche se estuviera metiendo también dentro de su memoria. El miedo lo invadió de golpe, miedo a olvidar quién era, miedo a dormirse y no despertar, miedo a morir allí mismo, congelado y solo, sin que nadie se diera cuenta hasta la mañana siguiente, cuando los barrenderos vinieran a limpiar los restos de la fiesta. Fue entonces cuando Lucas,
Con el corazón oprimido por una angustia que ningún niño debería conocer, hizo lo único que le quedaba por hacer. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía voz ante la sociedad. Solo le quedaba la fe, esa fe simple y pura, que su madre le había sembrado en el corazón antes de partir. Lentamente, sacó sus manitas de debajo de los brazos y las juntó frente a su pecho. No le importó que la gente pasara y lo mirara raro. No le importó el ruido de los claxones, ni la música estrepitosa de los altavoces. Lucas levantó la cara hacia el cielo gris y encapotado, buscando algún hueco entre las nubes por donde pudiera colarse su voz hasta el cielo. «Diosito», susurró con los labios temblorosos y secos. «Sé que estás muy ocupado esta noche. Mamá decía que en Navidad tienes mucho trabajo escuchando los deseos de todos los niños del mundo. Y sé que yo no me he portado del todo bien. A veces he sentido rabia, a veces he sentido envidia de los otros niños que tienen juguetes y papás». Hizo una pausa para tomar aire, porque el nudo en la garganta le impedía hablar. Una lágrima caliente se deslizó por su nariz fría. «Pero por favor, si me estás escuchando, no te voy a pedir la bicicleta que quería el año pasado. Tampoco te voy a pedir el abrigo nuevo. Ni siquiera te voy a pedir que me quites el hambre, aunque me duele mucho la barriga». Lucas apretó los ojos con fuerza, dejando que su súplica saliera directamente de su alma rota. «Lo único que te pido, Diosito, es que no me dejes estar solo esta noche. Tengo mucho frío aquí adentro», dijo, tocándose el pecho. «Y tengo miedo. Por favor, mándame a alguien. No quiero pasar la Navidad solito. Solo quiero un amigo. Solo quiero sentir que alguien me quiere, aunque sea un poquito. Por favor, no te olvides de mí». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Lucas bajó la cabeza y apoyó la frente sobre sus manos unidas, quedándose inmóvil, esperando una señal, un milagro o simplemente el final. El viento sopló con fuerza, levantando unos papeles del suelo. Y por un momento pareció que su oración se había perdido en el aire, ignorada por el universo, tal como lo habían ignorado las personas en la calle. Pero la fe de un niño es poderosa, amiga mía. Dicen que las oraciones más sinceras son las que se hacen desde la desesperación más profunda. Y esa noche, en ese banco solitario, el cielo no estaba sordo. Lucas se quedó allí, hecho un ovillo, respirando con dificultad, sin saber que su plegaria había sido escuchada y que la respuesta estaba a punto de llegar de la forma más misteriosa e inesperada. Lucas permaneció con la frente apoyada en sus manos unidas durante lo que pareció una eternidad. El ruido de la ciudad seguía allí, los claxones impacientes de los taxis, las risas de los grupos que salían de los restaurantes, el sonido metálico de las persianas de las tiendas cerrándose. Pero poco a poco, algo extraño comenzó a suceder. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Los sonidos estridentes empezaron a sentirse lejanos, amortiguados, como si una burbuja invisible se hubiera formado alrededor de aquel viejo banco de madera en medio de la plaza. El viento, que hasta hacía unos segundos cortaba la cara de Lucas como cuchillas de hielo, pareció detenerse de golpe. Ya no golpeaba con furia. Ahora era apenas una brisa suave, casi imperceptible. Lucas, extrañado por este cambio repentino en la atmósfera, levantó la cabeza lentamente, secándose las lágrimas con la manga sucia de su chaqueta. No estaba solo. Sin que él hubiera escuchado pasos acercarse, sin que la madera del banco hubiera crujido bajo el peso de alguien sentándose, había un hombre a su lado. Estaba sentado en el otro extremo del banco, guardando una distancia respetuosa, mirando hacia el frente con una calma que contrastaba violentamente con el caos de la Nochebuena. Lucas sintió un respingo de miedo inicial. La calle le había enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente de noche. Su primer instinto fue levantarse y correr, protegerse de cualquier peligro, pero algo lo detuvo. No era una mano física que lo sujetara, sino una sensación. Una sensación de paz tan profunda, tan densa y palpable, que lo dejó clavado en su sitio. No emanaba amenaza de aquel hombre. Emanaba una tranquilidad absoluta, como la quietud de un lago al amanecer. El niño lo observó de reojo,
con esa curiosidad cautelosa de los gorriones. Lo primero que llamó su atención, y que lo dejó completamente desconcertado, fueron los pies del desconocido. En una noche donde la temperatura estaba bajo cero, donde todos llevaban botas de cuero forradas de lana y calcetines térmicos, este hombre llevaba sandalias. Unas sandalias sencillas, de cuero gastado, que dejaban sus pies expuestos al aire helado. Sin embargo, sus pies no estaban morados por el frío, ni temblaban. Parecían firmes, fuertes, acostumbrados a caminar distancias que nadie más podría soportar. La mirada de Lucas subió por la vestimenta del extraño. No llevaba abrigos caros de marca, ni bufandas de seda. Vestía una túnica simple de una tela rústica, de color hueso, cubierta por un manto humilde, algo raído en los bordes, de un color marrón tierra. Parecía un viajero de otro tiempo, alguien que se hubiera perdido en los siglos y hubiera aparecido por error en el centro de una metrópolis moderna, llena de luces de neón. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un árbol cercano, pero Lucas pudo distinguir una barba castaña, poblada pero cuidada, y un cabello largo que le caía sobre los hombros, moviéndose suavemente con esa brisa inexplicable. Tenía la apariencia de un trabajador, de un carpintero o un albañil, con manos que, aunque descansaban relajadas sobre sus rodillas, se veían fuertes y marcadas por el esfuerzo. Lucas tragó saliva. ¿Será un mendigo como yo?, pensó. Pero había algo diferente. Los mendigos de la ciudad, y Lucas lo sabía bien, solían llevar en los ojos el peso de la derrota, la amargura o la locura. Este hombre no. Aunque vestía con humildad extrema, tenía una dignidad real. Su postura era recta, noble. No pedía nada. Simplemente estaba allí. Entonces, el hombre giró la cabeza lentamente hacia Lucas. Cuando sus miradas se cruzaron, el niño sintió que el tiempo se detenía por completo. Los ojos del extraño eran de un color indefinible, oscuros y profundos como la noche, pero llenos de una luz interior que calentaba más que cualquier hoguera. Eran ojos antiguos. Ojos que parecían haber visto todo el dolor del mundo, y aún así, decidieron seguir amando. No había juicio en esa mirada. No había el asco que la señora del abrigo de piel le había mostrado, ni la ira del panadero. Solo había una comprensión infinita. El hombre no dijo una palabra. No hizo falta. Con solo mirarlo, Lucas sintió que aquel extraño sabía todo sobre él. Sabía de su hambre, sabía de su orfandad, sabía de la oración desesperada que acababa de lanzar al cielo hacía apenas un minuto. Y lo más increíble sucedió entonces. Lucas dejó de temblar. El frío, que minutos antes amenazaba con congelarle la sangre, desapareció. Sentado al lado de este hombre silencioso, el niño sintió un calor suave que le recorría el cuerpo, empezando por el pecho y llegando hasta la punta de los dedos. Era un calor reconfortante, seguro, como si hubiera vuelto a estar en los brazos de su padre. El extraño le ofreció una leve sonrisa. No una sonrisa de carcajada, sino una sonrisa suave, apenas un gesto de las comisuras de los labios que decía: «Estoy aquí. Te he escuchado». Y en ese silencio sagrado, en medio de una plaza ruidosa que los ignoraba a ambos, Lucas comprendió que su regalo de Navidad había llegado, aunque no viniera envuelto en papel brillante. La soledad, ese monstruo que lo devoraba por dentro, había sido expulsada por la simple presencia de aquel hombre de sandalias. Sin romper ese silencio cómodo y envolvente que se había creado entre los dos, el extraño se movió con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Lucas observó, fascinado, cómo el hombre bajaba la mano hacia su costado y tomaba una bolsa de tela tosca, de un tejido áspero y sencillo, muy diferente a las bolsas de plástico brillantes o las cajas de regalo con lazos satinados que inundaban la ciudad esa noche. Era una bolsa humilde, como la que usaría un campesino para llevar su almuerzo al campo. El hombre desató el cordón de la bolsa, y al abrirla, ocurrió algo que desafiaba toda lógica en aquella noche helada. Del interior de la bolsa salió una bocanada de vapor blanco y denso que subió en espiral hacia el cielo oscuro, llevando consigo un aroma que hizo que a Lucas
se le llenaran los ojos de lágrimas al instante. No olía a perfumes caros ni a cenas gourmet. Olía a trigo tostado, a levadura fresca, a horno de leña. Olía a hogar. Olía a la cocina de su abuela, a la seguridad de la infancia, a la vida misma. Con sus manos grandes y curtidas, el extraño sacó un pan. Era una hogaza redonda, dorada, de corteza crujiente, y estaba caliente. No tibio, amiga mía, sino caliente, como si acabara de salir del fuego en ese preciso segundo. ¿Cómo era posible? El hombre llevaba sentado allí un buen rato, a la intemperie, bajo temperaturas bajo cero. Cualquier alimento debería estar congelado como una piedra, pero aquel pan humeaba entre sus dedos, irradiando un calor que Lucas podía sentir incluso a medio metro de distancia. El extraño sostuvo el pan con ambas manos, elevándolo ligeramente, y cerró los ojos por un instante, como si estuviera dando gracias en silencio. Luego, con un movimiento firme pero suave, partió la hogaza por la mitad. El sonido de la corteza al romperse, ese crack seco y perfecto, resonó en los oídos de Lucas con más fuerza que las campanas de la catedral. Fue un sonido limpio, honesto. El hombre extendió una de las mitades hacia Lucas. «Toma», dijo. Su voz era grave, profunda y vibrante, como el sonido de un violonchelo tocado en una habitación vacía. No era una voz de mando, sino de invitación. Lucas miró el pan y luego miró al hombre. Sus manos temblaban, ya no de frío, sino de emoción. Tenía tanta hambre que le dolía, pero sentía un respeto inmenso, casi sagrado, por lo que estaba ocurriendo. Con timidez, estiró sus dedos sucios y magullados y tomó el trozo de pan. Al contacto, el calor de la miga se transfirió a su piel, descongelando sus dedos entumecidos y enviando una corriente de alivio por todo su brazo. Le dio un mordisco voraz, y te juro que, en ese momento, Lucas sintió que nunca había probado nada igual en su vida. No era un pastel sofisticado, era solo pan. Pero sabía a gloria, sabía a consuelo. Cada bocado parecía llenar no solo su estómago vacío, sino también los huecos fríos que la soledad había dejado en su corazón. Comió con desesperación al principio, pero luego se obligó a ir más despacio, saboreando cada migaja, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo pequeño y frágil. Mientras Lucas comía, el extraño volvió a meter la mano en su bolsa y sacó una botella sencilla de vidrio oscuro y 2 vasos pequeños de madera tallada, algo que uno ya no ve en estos tiempos modernos. Sirvió un líquido de color rubí intenso. Era jugo de uva, espeso y dulce. Le ofreció un vaso al niño. Lucas bebió. El líquido bajó por su garganta como un bálsamo, dulce y reconfortante. Por primera vez en meses, la sensación punzante del hambre desapareció por completo, reemplazada por una saciedad cálida y placentera. Estaban allí, en medio de la plaza, rodeados por miles de personas que corrían de un lado a otro ignorándolos. Pero ellos dos estaban en su propio mundo. Era una cena de Navidad, la más pobre en apariencia, sin pavo, sin mantel de lino, sin cubiertos de plata. Y sin embargo, era la cena más rica que se estaba celebrando en toda la ciudad esa noche, porque en esa banca de madera, bajo la luz tenue de una farola, no había sobras ni pretensiones. Había generosidad pura. El hombre, que apenas había probado bocado, observaba a Lucas comer con una ternura infinita en sus ojos oscuros. Cuando el niño terminó el último trozo de pan y se limpió las migajas de la boca con el dorso de la mano, el extraño habló de nuevo. «El pan alimenta el cuerpo pequeño, y es necesario para que tus piernas caminen», dijo el hombre, mirándolo fijamente a los ojos. «Pero nunca olvides que el amor alimenta el alma, y un alma bien alimentada nunca muere de frío, ni siquiera en la noche más oscura». Lucas se quedó paralizado. Esas palabras resonaron dentro de él con una fuerza extraña. Sentía que ese hombre no le estaba hablando solo a él, sino a todas las generaciones, a todas las personas tristes del mundo. «Gracias, señor», susurró Lucas, con la voz un poco ronca por la emoción. «Estaba muy rico. Yo
Yo tenía mucha hambre. Nadie me quería dar nada. El hombre asintió lentamente, y su expresión se tornó un poco más seria, aunque igual de dulce. Lo sé, respondió. El mundo a veces olvida lo que es importante. Se llenan de luces por fuera, pero dejan que se apague la luz de adentro. Pero tú no, Lucas. Tú mantuviste tu luz encendida. Lucas abrió los ojos desmesuradamente. El corazón le dio un vuelco violento en el pecho. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó con un hilo de voz. Yo no se lo dije. El extraño sonrió. Fue una sonrisa enigmática, llena de secretos antiguos y bondad eterna. No respondió de inmediato. Simplemente se inclinó un poco hacia adelante, acortando la distancia entre los dos, preparando el terreno para un gesto que cambiaría la vida del niño para siempre. El corazón de Lucas latía tan fuerte contra sus costillas que temía que el extraño pudiera escucharlo en medio del silencio de la plaza. ¿Cómo sabe mi nombre?, se repetía una y otra vez. El miedo y la fascinación luchaban dentro de él. Pero el hombre no hizo ningún movimiento brusco, ni sacó una lista, ni intentó explicar cómo conocía la identidad de un niño invisible. En su lugar, hizo algo mucho más impactante, algo tan simple y a la vez tan poderoso que quebraría la última barrera de defensa que le quedaba al pequeño huérfano. Con una lentitud llena de gracia, el hombre metió la mano en el pliegue de su túnica y sacó un pañuelo. No era un pañuelo de seda fina como el de los caballeros ricos, ni un trozo de papel desechable. Era un paño de tela blanca, inmaculada, que parecía brillar con luz propia bajo la tenue iluminación de la farola. El extraño se inclinó hacia Lucas. El niño, por instinto callejero, se tensó, esperando un golpe o un rechazo. Pero el hombre simplemente acercó el pañuelo a la cara de Lucas. Con una delicadeza infinita, casi como si estuviera limpiando una joya valiosísima y frágil, comenzó a limpiar la suciedad de las mejillas del niño. Limpió el hollín de los coches, el polvo de la calle y los surcos secos que habían dejado las lágrimas antiguas. El contacto de la mano del hombre sobre su piel fue eléctrico. Lucas cerró los ojos y soltó un suspiro tembloroso. Esa caricia, ese toque suave y firme a la vez, lo conocía. Era el mismo toque que su padre tenía cuando le curaba una herida en la rodilla. Era la misma ternura con la que su madre le secaba la cara después de lavarlo. Hacía años, siglos parecía, que nadie lo tocaba con amor. Hacía años que para el mundo él era intocable, sucio, algo que evitar. Y ahora, este desconocido lo tocaba como si él fuera lo más importante del universo. «No eres basura, Lucas», dijo el hombre mientras le limpiaba la frente, apartando suavemente el cabello enmarañado de sus ojos. «Eres precioso. Eres amado. Nunca dejes que la indiferencia de otros te haga olvidar tu valor. Tu rostro está hecho para la luz, no para la suciedad». Lucas abrió los ojos, ya inundados de lágrimas nuevas, pero estas no eran de dolor. Eran lágrimas de alivio, de sanación. Sentía como si con ese pañuelo, el hombre no solo le estuviera limpiando la cara, sino que le estuviera limpiando el alma, quitándole la vergüenza, la culpa y la soledad que había acumulado en las calles. Y aquí, amiga mía, quiero hacer una pequeña pausa en este momento tan sagrado para hablarte a ti. Sí, a ti que me estás escuchando. Quizás tú también te has sentido sola alguna vez, o has sentido que el mundo no te ve. Quiero aprovechar para desearte una Navidad llena de luz y bendiciones. Que nunca te falte el pan en la mesa ni el amor en el corazón. Y si esta historia te está emocionando tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me hace mucha ilusión saber desde dónde compartimos este momento de fe. Tú eres parte de nuestra familia. Volviendo a la plaza, el momento llegó a su clímax. Lucas miró fijamente al hombre. Ahora que su rostro estaba limpio y sus ojos despejados, pudo ver mejor. Vio esa barba, vio ese cabello largo, vio esa mirada que parecía contener el amor de todos los padres del mundo. Y de repente, una imagen vino a su mente. Una imagen que había visto en una estampa vieja que su abuela guardaba en una Biblia. O quizás,
en un vitral de la iglesia donde a veces entraba para resguardarse del frío. La semejanza era innegable. La paz que sentía no era humana. El calor que emanaba de ese cuerpo vestido con ropas humildes no era normal en una noche de invierno. Lucas tragó el nudo que tenía en la garganta. Sus labios temblaron al formular la pregunta que flotaba en el aire. La pregunta que quizás tú y yo también nos estaríamos haciendo si estuviéramos en ese banco. «Señor», susurró Lucas, con la voz quebrada por la emoción. «Usted. Yo lo conozco. Yo he hablado con usted antes, en mis sueños». El hombre no respondió verbalmente. Solo mantuvo esa sonrisa serena y colocó su mano cálida sobre el hombro del niño. «Usted es...» Lucas no se atrevía a decir el nombre, por miedo a que fuera una locura, por miedo a que el sueño se rompiera. «¿Es usted Jesús?» El viento se detuvo por completo. El ruido de la ciudad desapareció. En ese instante, solo existían el niño y el extraño. El hombre no dijo sí, ni tampoco dijo no. Simplemente sus ojos brillaron con una intensidad que traspasó el pecho de Lucas, llenándolo de una certeza absoluta que no necesitaba palabras. «Yo estoy siempre con los que tienen el corazón puro, Lucas», respondió el hombre con una voz que sonó como un abrazo eterno. «Nunca has estado solo, y nunca lo estarás». Lucas parpadeó, cegado por las lágrimas de felicidad que ahora corrían libres por sus mejillas limpias. Quería abrazarlo, quería quedarse en ese banco para siempre. Pero entonces, el sonido atronador de las campanas de la catedral rompió el hechizo. Bong, bong, era la medianoche. La Navidad había llegado oficialmente. Lucas giró la cabeza instintivamente hacia la torre del reloj por una fracción de segundo, distraído por el estruendo. Y ese segundo fue todo lo que bastó para que el misterio cobrara su forma final. Bong, bong, bong. Las campanas de la Catedral Mayor resonaron con una fuerza que hizo vibrar el suelo de la plaza. Era un sonido profundo, antiguo, solemne, que anunciaba al mundo que el día 25 de diciembre había comenzado. La Navidad estaba aquí. Al mismo tiempo, el cielo oscuro se iluminó de golpe. ¡Pum! Un estallido de colores verdes, rojos y dorados llenó la noche. Los fuegos artificiales comenzaron a dibujar flores de luz sobre los edificios, y la gente en la calle se detuvo para mirar hacia arriba, soltando exclamaciones de asombro y alegría. «¡Oh!», gritaban al unísono. «¡Feliz Navidad!». Lucas, como cualquier niño de 8 años, se dejó llevar por el instinto y la maravilla del momento. Giró la cabeza hacia el cielo, con la boca ligeramente abierta, hipnotizado por la lluvia de luces que caía sobre la ciudad. Por un segundo, solo por un segundo, se olvidó del frío, se olvidó del hambre pasada, y se olvidó incluso del hombre que estaba sentado a su lado. Era un instante de pura magia infantil. «¡Mire, señor!», exclamó Lucas emocionado, señalando con su dedo sucio hacia una explosión de luz azul que parecía una estrella gigante. «¡Mire qué bonito! Es como si el cielo estuviera celebrando con nosotros». Lucas esperó la respuesta cálida del hombre. Esperó sentir esa mano reconfortante en su hombro o escuchar esa voz grave dándole la razón. Pero solo hubo silencio. Un silencio extraño que se sentía vacío, muy diferente a la paz llena de presencia que había sentido momentos antes. El niño bajó el dedo y giró la cabeza rápidamente hacia el otro lado del banco, con una sonrisa todavía dibujada en los labios, listo para compartir su alegría. Pero la sonrisa se congeló en su rostro. El banco estaba vacío. Lucas parpadeó varias veces, confundido. Miró a la izquierda, miró a la derecha. Se puso de pie de un salto y giró sobre sí mismo, escaneando la plaza con desesperación. «¿Señor?», llamó con la voz temblorosa. «Señor, ¿dónde está? No se vaya». No había nadie. El hombre de la túnica humilde, el hombre de las sandalias en pleno invierno, había desaparecido. Pero no era una desaparición normal. En una plaza llena de gente, incluso si se hubiera levantado rápido, Lucas debería haber visto su espalda alejándose entre la multitud. Debería haber visto su cabello largo o su manto marrón moviéndose entre los abrigos de los transeúntes, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera evaporado,
como si se hubiera disuelto en el aire mismo con la última campanada. El corazón de Lucas comenzó a latir con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por una mezcla de asombro y duda. ¿Había soñado todo? ¿Había sido una alucinación provocada por el hambre extrema y el frío? Quizás se había quedado dormido en el banco y su mente, desesperada por consuelo, había inventado a ese amigo perfecto. Bajó la vista hacia el suelo, buscando pruebas. Había caído una fina capa de escarcha y polvo durante la noche. Alrededor del banco se veían claramente las pequeñas huellas de las zapatillas rotas de Lucas, marcadas en la tierra fría. Pero al otro lado, donde el hombre había estado sentado, no había nada. El suelo estaba liso, intacto. No había huellas de sandalias. No había marcas de pies. Nada. «No puede ser», susurró Lucas, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo lo vi. Yo hablé con él. Él me tocó la cara». La duda empezó a nublar su mente, haciéndole sentir un vértigo terrible. Pero entonces, sus ojos se posaron de nuevo en el asiento de madera del banco. Y allí estaba la prueba irrefutable de que no estaba loco. Allí, en el lugar exacto donde el extraño había estado sentado, reposaba la mitad del pan que no se habían comido. Y lo más increíble, amiga mía, es que a pesar del aire gélido de la medianoche, del pan todavía salía un hilillo de vapor. Seguía caliente. Lucas acercó su mano y sintió el calor emanando de la hogaza como si fuera un pequeño horno encendido. Y junto al pan había algo más. Algo que no estaba allí antes. Era un pequeño objeto de madera oscura. Lucas lo tomó con reverencia. Era una talla pequeña, hecha a mano, pulida y suave al tacto. Era la figura de un pez simple, tallada con una maestría rústica, pero perfecta. Al apretarla en su mano, sintió una oleada de paz que calmó su ansiedad al instante. No había sido un sueño. Había sido real, tan real como el pan caliente, tan real como la madera en su mano, tan real como el amor que ahora sentía llenando su pecho. El hombre se había ido, sí, pero no lo había abandonado. Lucas se sentó de nuevo, abrazando el pan y la figura de madera contra su corazón, y miró al cielo con una gratitud que no cabía en su cuerpo pequeño. Sabía, con esa certeza que solo tienen los niños y los santos, que esa noche había cenado con el mismísimo Rey de Reyes. Pero la noche aún no había terminado, y el mundo real, con sus leyes y sus autoridades, estaba a punto de irrumpir en su burbuja de milagro. A lo lejos, entre la multitud que se dispersaba, una figura uniformada caminaba con paso firme hacia el banco solitario. Era la ley llegando a cuestionar lo inexplicable. Mientras Lucas sostenía contra su pecho aquel pez de madera como si fuera el tesoro más grande del universo, la realidad del mundo terrenal se hizo presente con el sonido pesado de unas botas pisando la escarcha. Crac, crac, crac. Eran pasos firmes, autoritarios, que rompían la atmósfera mística que había envuelto el banco de la plaza. El oficial Carlos Ramírez estaba cansado. Llevaba 12 horas patrullando la ciudad en plena Nochebuena, lidiando con conductores ebrios, peleas familiares y el caos general de las fiestas. Lo único que quería era llegar a casa, quitarse el uniforme y abrazar a sus hijas. Pero su deber lo mantenía alerta. Desde la esquina opuesta de la plaza, había estado observando aquel banco solitario. Sus ojos, entrenados para detectar problemas, habían captado algo extraño. Desde su posición, a lo lejos, le había parecido ver una luz inusual en ese rincón oscuro, un resplandor que no coincidía con las farolas de la calle. Había visto al pequeño niño gesticulando, moviendo las manos y hablando animadamente hacia un espacio vacío. «Pobre criatura», pensó Ramírez, sintiendo una punzada de lástima. El frío y el hambre le están haciendo alucinar. Está delirando. Con el ceño fruncido por la preocupación, el oficial se acercó. Su sombra larga y oscura cayó sobre Lucas, cubriendo al niño. «Oye, muchacho», dijo Ramírez con voz grave pero no agresiva. «¿Qué haces aquí a estas horas?
¿No sabes que te puedes congelar si te quedas quieto? Lucas dio un pequeño salto, saliendo de su ensoñación. Al ver el uniforme azul oscuro y la placa brillante en el pecho del hombre, el miedo instintivo de la calle volvió a él. Escondió rápidamente el pez de madera en su bolsillo, temiendo que se lo quitaran. No estoy haciendo nada malo, señor oficial, respondió Lucas con voz temblorosa pero con una extraña firmeza en la mirada. Solo estaba cenando. Ramírez arqueó una ceja y miró alrededor. El banco estaba vacío, salvo por el niño. No había bolsas de basura, ni restos de comida rápida. ¿Cenando?, preguntó el policía, incrédulo, agachándose para quedar a la altura del niño. ¿Cenando con quién, hijo? Te he estado mirando desde la esquina. Llevas un buen rato hablando solo. Tienes que tener cuidado, el frío te está afectando la cabeza. Lucas negó con la cabeza vehementemente. Sus ojos grandes y limpios se clavaron en los del oficial. No estaba solo, señor. Se lo juro. Estaba con él. Con un hombre muy bueno. Él me dio de comer. Ramírez suspiró, sintiendo esa mezcla de frustración y tristeza que le daba su trabajo. Estaba acostumbrado a ver a personas en la calle inventando compañeros imaginarios para soportar la soledad. «Mira, chico, aquí no hay nadie», dijo Ramírez, pasando la luz de su linterna por el banco y el suelo. «No hay huellas, no hay nadie más que tú y yo. A veces, cuando tenemos mucha hambre, nuestra mente nos juega trucos para consolarnos». «No es un truco», insistió Lucas, y por primera vez extendió su mano para mostrar la prueba. «Mire, él me dejó esto». Lucas señaló el trozo de pan que reposaba en la madera. Ramírez dirigió el haz de luz hacia el objeto. Se quedó callado. Allí estaba, en efecto, medio pan. Pero lo que hizo que al oficial se le erizara la piel bajo el uniforme térmico no fue ver el pan, sino ver el vapor suave que se elevaba de él. El oficial Ramírez se quitó el guante y con cautela tocó la corteza. Estaba caliente, hirviendo, como si acabara de salir del horno de la panadería más cercana. Pero todas las panaderías habían cerrado hacía horas, y con la temperatura a 5 grados bajo cero, ese pan debería estar congelado como una piedra en cuestión de minutos. El policía retiró la mano como si se hubiera quemado, mirando al niño con una expresión de desconcierto total. La lógica policial, la razón y los hechos chocaban contra algo que no podía explicar. Miró el rostro de Lucas. Ya no estaba sucio. Estaba radiante, limpio, sereno. No tenía la cara de un niño delirante, sino la de alguien que acaba de recibir la mejor noticia de su vida. «¿Quién dices que te dio esto?», preguntó Ramírez, con la voz mucho más suave, casi en un susurro. «Un amigo», respondió Lucas, sonriendo. «Un amigo que usa sandalias y dice que nunca estamos solos». Ramírez sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Se puso de pie, miró al cielo oscuro y luego a la plaza vacía. Algo había pasado en ese banco. Algo que no iba a poder escribir en su informe policial, pero que su corazón entendía perfectamente. No podía dejar a ese niño ahí. No después de esto. El oficial Ramírez se puso de pie lentamente, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Su mente de policía, siempre rígida y apegada a los protocolos, le gritaba que debía seguir el procedimiento estándar. Llamar a servicios sociales, reportar al menor, buscar un cupo en algún albergue municipal abarrotado y frío. Pero su corazón, ese que acababa de presenciar lo inexplicable al tocar aquel pan caliente, le dictaba algo muy diferente. Miró a Lucas, que seguía abrazando su tesoro de madera con una inocencia que desarmaba. Ramírez pensó en sus propias hijas, en la calidez de su hogar, y supo que no podría dormir tranquilo si dejaba a ese niño en manos de la burocracia en una noche tan sagrada. El milagro que había ocurrido en ese banco no podía terminar en un informe archivado. «Escucha, Lucas», dijo Ramírez, agachándose de nuevo y quitándose la gorra para parecer menos intimidante. «El reglamento dice que debería llevarte a un refugio, pero hoy es Nochebuena, y los refugios están llenos de gente triste y ruido. Y tú pareces un chico que merece algo mejor». Lucas lo miró con curiosidad, ladeando la cabeza. El miedo se había ido.
reemplazado por esa confianza nueva que el extraño le había infundido. Mis compañeros y yo estamos de turno en la comisaría central, aquí a unas calles, continuó el oficial, esbozando una sonrisa cálida. Hemos pedido demasiada comida. Hay pavo, hay tamales, hay chocolate caliente, y la verdad es que nos hace falta un invitado de honor para que nos ayude a terminar con todo eso. ¿Qué dices? ¿Te gustaría venir a cenar con nosotros? Te prometo que hay calefacción y nadie te va a mirar mal. Los ojos de Lucas se iluminaron. No era la promesa de comida lo que lo convenció, pues ya estaba saciado con el pan del extraño. Era la promesa de ser el invitado de honor. Era la promesa de ser bienvenido. ¿De verdad?, preguntó el niño. ¿No me va a llevar a la cárcel? Ramírez soltó una carcajada suave que rompió la tensión de la noche. Para nada, campeón. Te llevaré al lugar más seguro de la ciudad. Venga, vamos. El oficial le tendió la mano. Esta vez, Lucas no dudó. Con una mano sujetando firmemente el pez de madera en su bolsillo y la otra agarrando la mano grande y enguantada del policía, se levantó del banco. El viaje en la patrulla fue corto, pero para Lucas fue como viajar en una nave espacial. La calefacción del auto le descongeló los dedos de los pies y por la ventana veía pasar las luces de la ciudad, pero ahora ya no se sentía excluido de ellas. Sentía que, por fin, iba hacia algún lugar donde lo esperaban. Al llegar a la comisaría, el ambiente era muy distinto al que uno imagina. No había delincuentes ni gritos esa noche. En la sala de descanso, habían montado un pequeño árbol de Navidad con luces parpadeantes. El olor a comida casera llenaba el aire. Cuando Ramírez entró con el niño de la mano, sus compañeros, el sargento Martínez, la oficial Gómez y el cadete Ruiz, se quedaron en silencio por un segundo. «Compañeros», anunció Ramírez con voz firme, «les presento a Lucas. Es un amigo mío. Estaba cenando solo y lo he convencido de que nos acompañe. Espero que haya sobrado postre». La reacción fue inmediata y conmovedora. La oficial Gómez, al ver la ropa raída del niño y su carita limpia pero cansada, se levantó de inmediato con un instinto maternal desbordante. «Claro que sí. Bienvenido, Lucas», exclamó, acercándole una silla, la mejor silla, cerca del calentador. «Justo estábamos por cortar el pastel. Siéntate aquí, cariño». Nadie hizo preguntas incómodas. Nadie le pidió documentos. En esa sala, rodeado de oficiales que habían dejado sus armas a un lado para compartir el pan, Lucas sintió algo que no sentía desde hacía 2 años: pertenencia. Le sirvieron un plato enorme, le dieron una manta gruesa de lana que tenían para emergencias y lo trataron con una dignidad que le devolvió el brillo a la mirada. Mientras Lucas reía por un chiste del sargento, Ramírez observaba desde la puerta, con el corazón lleno. Se dio cuenta de que el milagro de esa noche no había sido solo la aparición del hombre misterioso en la plaza. El verdadero milagro era lo que estaba pasando ahora, la cadena de bondad que se había desatado. El extraño había encendido la luz en Lucas, y Lucas, sin saberlo, había traído esa luz a la comisaría, ablandando los corazones de unos policías endurecidos por la calle. Lucas metió la mano en su bolsillo y apretó el pez de madera. El hombre tenía razón. Nunca había estado solo. Y ahora, rodeado de esa nueva e inesperada familia de uniformes azules, supo que todo iba a estar bien. La noche avanzaba, y la comisaría, que solía ser un lugar de tensión y trámites fríos, se había transformado en un hogar improvisado. Lucas, con el estómago lleno y envuelto en la manta de lana, sentía que los párpados le pesaban, pero antes de dejarse vencer por el sueño, sacó una vez más el objeto de su bolsillo. Lo sostuvo bajo la luz fluorescente de la sala, examinando cada detalle de aquella madera oscura y suave. El oficial Ramírez se acercó y se sentó a su lado, con una taza de café en la mano. «¿Ese es el regalo que te dio tu amigo?», preguntó suavemente. Lucas asintió y se lo entregó para que lo viera. Ramírez tomó la pequeña talla. Era un pez. Un diseño simple, de trazos limpios, como los que se dibujaban en la arena hace 2000 años. Al oficial se le formó un nudo en la garganta. Reconoció el símbolo al instante. No era un juguete cualquiera.
Era el símbolo antiguo, la marca secreta de los primeros creyentes, la señal del pescador de hombres. «Es hermoso, Lucas», dijo Ramírez, devolviéndoselo con respeto. «Tienes razón. Tu amigo, él es muy especial. Él me dijo que nunca estoy solo», murmuró Lucas, apretando el pez contra su pecho. «Y creo que tenía razón, porque ahora estoy con ustedes». Esa noche, Lucas no volvió a la calle. Y aunque esta historia termina aquí por hoy, sabemos que esa Nochebuena fue el comienzo de una nueva vida para él. El oficial Ramírez y su esposa, que llevaban años intentando tener un hijo sin éxito, vieron en los ojos de Lucas la respuesta a sus propias oraciones. Pero esa es una historia para otro día. Lo que quiero que te lleves hoy en el corazón, querida amiga, es la certeza de lo que ocurrió en ese banco de la plaza. A veces, la vida nos golpea tan fuerte que nos sentimos invisibles, sentados en el frío, viendo la felicidad de los demás a través de un cristal. A veces, el hambre de amor es más dolorosa que el hambre de pan. Pero esta historia nos enseña que, incluso en nuestro momento más oscuro, cuando creemos que nadie nos ve, no estamos solos. Siempre hay alguien sentado a nuestro lado en el banco. A veces viene en forma de un extraño que comparte su pan, a veces en forma de un policía que nos ofrece un techo, y a veces es una fuerza invisible que nos da calor en medio del invierno. El milagro de la Navidad no son los regalos caros ni las luces de neón. El verdadero milagro es saber que, mientras tengamos fe y un corazón puro, el amor siempre encontrará la manera de llegar a nosotros. Espero que esta historia haya tocado tu alma tanto como tocó la mía. Si ha sido así, por favor, no te vayas sin suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros es el pan que nos ayuda a seguir creando. Y ahora, quiero leerte. ¿Crees que el hombre de la plaza era realmente quien Lucas pensó que era? ¿O fue un ángel enviado para salvarlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Desde aquí, te mando un abrazo tan cálido como el que recibió Lucas esa noche. Que Dios bendiga tu hogar, tu mesa y a tu familia. Recuerda, nunca estás sola. Feliz Navidad y hasta la próxima historia.